En mi cumpleaños número 14, mis padres no me cantaron el feliz cumpleaños. Mi padre le puso un cerrojo a la puerta de la despensa, se guardó la llave en el bolsillo y dijo: «Ya eres mayor. Aliméntate tú solo». Esa fue la última comida gratis que tuve en esa casa. Cuando cumplí 18, me dieron una carpeta con alquileres atrasados que decían que les debía desde la infancia y me dijeron que los pagara o me fuera. Preparé una bolsa de lona y me fui antes del amanecer. 19 años después, no vinieron a tocar a mi puerta. Enviaron a un abogado. Quédate hasta el final, porque el final no es lo que piensas, y quiero saber desde qué ciudad estás viendo esto, así que déjalo en los comentarios antes de irte. Mi nombre es Maren Ellis. Tengo 33 años y soy dueña de 4 restaurantes en Portland, incluido el que acaba de obtener su segunda estrella Michelin la primavera pasada. Pero hace 19 años, yo era una niña encerrada en una cocina, mirando fijamente la puerta de la despensa que no me permitían abrir. Aquella mañana, un jueves gris de octubre, todo empezó. Bajé a desayunar y encontré a mi padre, Walter, atornillando un cerrojo al marco de la puerta de la despensa, mientras mi madre, Diane, observaba desde la mesa de la cocina, removiendo su café como si nada. «Tienes 14 años», dijo Walter sin siquiera darse la vuelta. «Ya tienes edad para ganarte la vida. La comida cuesta dinero. Si quieres comer, tienes que trabajar para conseguirlo». Pensé que era una lección que terminaría con la cena. No fue así. El cerrojo se quedó. Una semana después, le pusieron otro al refrigerador. Mientras tanto, mi hermano menor, Cory, de 12 años, se sentaba en esa misma mesa todas las mañanas con un tazón de cereal, una tableta nueva y sin ninguna tarea. A él nunca le dieron un cerrojo. A él le dieron todo. Durante los siguientes 4 años, mi vida giró en torno al hambre y las matemáticas. Me despertaba a las 4:30 de la mañana para reponer estantes en una tienda de comestibles de la esquina antes de ir a la escuela. En parte por el sueldo, en parte porque podía comerme la fruta magullada que iban a tirar de todos modos. Después de la escuela, lavaba platos en un restaurante hasta la hora de cierre. Los fines de semana limpiaba casas. Cada dólar iba a parar a una caja de zapatos pegada con cinta adhesiva debajo de mi cama. Me compraba mis propios zapatos, mi propio pase de autobús, mis propios tampones, mi propia medicina para el resfriado. Mis padres nunca me preguntaron si había comido ese día. Simplemente me veían llegar a casa a las 10 de la noche oliendo a freidora, y no decían nada. Cory recibió un auto por su 16º cumpleaños. Yo recibí un candado para el mío, que sigue ahí, todavía cerrado. 4 años seguidos. Si una historia como esta te enfurece como me enfureció a mí cuando la viví, suscríbete ahora mismo, porque lo que sucede al final de esta te hará querer contárselo a alguien. El día que cumplí 18, bajé las escaleras y encontré una carpeta en la encimera en lugar de una tarjeta de cumpleaños. Dentro había un libro de contabilidad manuscrito, alquiler adeudado, que databa de cuando tenía 14 años, por un total de $41,000. Walter me dijo que podía empezar a pagarlo a razón de $600 al mes o irme esa misma noche. No lloré, no discutí. Tomé la carpeta, la dejé en su sitio y me marché con una bolsa de lona y los $2,200 que había ahorrado durante 4 años trabajando en supermercados y restaurantes. Dormí en un catre en la trastienda de una panadería durante 6 semanas. La dueña, una anciana llamada Ruth, me dejó quedarme allí a cambio de turnos de apertura. Me matriculé en un instituto comunitario para estudiar artes culinarias porque era el único programa que podía permitirme, y porque la comida, de alguna manera, seguía siendo lo que mejor entendía. Quizás porque había pasado 4 años aprendiendo exactamente lo que costaba prescindir de ella. Trabajaba de cocinera por la noche, iba a clase durante el día y nunca llamaba a casa. Cambié de número al cabo de un año. Para mí, esa casa ya no existía. A los 26, había ahorrado lo suficiente para abrir un restaurante de 12 mesas en un garaje reconvertido. A los 29 tenía 3 locales. El año pasado, el 4.º restaurante abrió en el centro, y la segunda estrella Michelin llegó 6 meses después. Construí una vida con mis propias manos, a base de disciplina y el recuerdo de una puerta de despensa cerrada con llave. Nunca contacté a Walter, Diane ni Cory. No por odio, sino porque ya no había nada a lo que aferrarme. Así que cuando 19 años después llegó una carta certificada a la oficina corporativa de mi restaurante, casi me reí. No era de ellos. Era de un abogado actuando en su nombre, citando algo llamado Ley de Manutención Filial. Una ley antigua, casi sin usar, que en algunos estados puede exigir legalmente a los hijos adultos que mantengan económicamente a padres indigentes. Walter había perdido su negocio de consultoría hacía años. La salud de Diane había empeorado.
Cory, el hijo predilecto, había pasado por 3 emprendimientos fallidos financiados por sus padres, un camión de comida que quebró en 4 meses, una línea de ropa que nunca envió un solo pedido y una marca de bienestar que resultó ser un esquema piramidal. Walter y Diane habían hipotecado su casa 2 veces para rescatarlo y ahora estaban en bancarrota, arruinados y, según su abogado, legalmente con derecho a pedirle a su hija, con la que estaban distanciados y que tenía éxito financiero, que cubriera su atención médica. No me lo estaban pidiendo, me estaban demandando. Y antes de contarles cómo fue esa audiencia, si han llegado hasta aquí, comenten la palabra despensa abajo. Leo cada uno de los comentarios y quiero saber, ¿se habrían presentado en esa sala del tribunal o habrían ignorado la citación por completo? Me presenté. No porque les debiera algo, no les debía nada, y tenía la intención de demostrarlo, sino porque no iba a dejar que un tribunal decidiera mi historia sin mí presente. Mi abogada había hecho su tarea. Las leyes de manutención filial, donde aún existen, casi siempre incluyen una excepción. Si el padre abandonó, descuidó o no mantuvo al hijo durante su minoría, la obligación no se aplica. Me senté en esa mesa y, por primera vez en 19 años, dije la verdad en voz alta, frente a un juez, con documentos que respaldaban cada palabra. Mis antiguos registros de empleo de la tienda de comestibles, de 16 años, mi nombre en cada recibo de pago desde el mes en que cumplí 14. Horarios de turnos de restaurante de los últimos 4 años. Una declaración firmada de Ruth, la dueña de la panadería que le había dado una cama a un joven sin hogar de 18 años en su oficina trasera. Y el libro de contabilidad mismo, la carpeta de alquiler atrasado, que Walter me había entregado en mi 18º cumpleaños, que había guardado, porque una parte de mí siempre supo que podría necesitarla algún día. Walter estaba sentado al otro lado de la sala del tribunal con un traje que ya no le quedaba. No me miró. Diane lloró en un pañuelo. Cory no apareció en absoluto. El juez no tardó mucho. Según la excepción del propio estatuto, un padre que no mantiene a un hijo menor pierde el derecho a reclamarle manutención posteriormente cuando sea adulto. Caso desestimado. No se debe ningún pago. Ni $1. No me regodeé. No deslicé ningún documento sobre una mesa para crear un efecto dramático. Simplemente me puse de pie, agradecí al juez y salí de la sala del tribunal a la luz del día, 19 años de peso quitados de mis hombros en unos 11 minutos. Aquí viene la parte que la mayoría de la gente no espera. No les corté la comunicación por completo después. No les debía más calor que el alquiler. Pero un mes después, les envié una sola carta a su dirección, no a Walter y Diane, sino nombrando a la organización exacta que una vez me había dado una cama cuando no tenía a dónde ir. Pagué lo que quedaba del pequeño préstamo comercial de Ruth, el que permitió que un desconocido acogiera a un joven sin hogar de 18 años sin pedir nada a cambio. Esa era la única deuda en la que aún creía. En cuanto a Walter y Diane, la casa fue embargada 8 meses después. Cory se mudó a Arizona y también dejó de contestar sus llamadas. Me enteré de todo de segunda mano, como cuando uno se entera del tiempo en una ciudad donde solía vivir. No los destruí. Sus propias cuentas finalmente les pasaron factura. Las mismas cuentas que yo había estado haciendo desde los 14 años. Parada frente a la puerta cerrada de la despensa, aprendiendo que nada en esa casa iba a ser gratis. Así que aquí está mi pregunta para ti. Si te hubieran demandado los padres que te dejaron fuera de casa a los 14 años, ¿habrías ido a defenderte o habrías dejado que el caso se resolviera por incomparecencia y te habrías marchado para siempre? Cuéntame en los comentarios, y si esta historia te impactó como creo que lo hizo a mí, suscríbete. Hay otra igual esperándote.